Pues para nosotros es un gusto tenerlos el día de hoy en este inicio de nuestro curso taller de oratoria y sobre todo pues compartir en esta nueva edición o en esta forma reinventada a partir del nuevo modelo que estamos integrando dentro de las capacitaciones, del que ahora es el Club Universitario de Capacitación y Enseñanza del Derecho. Este vuelco que hemos intentado dar o que hemos buscado dar ha sido sobre todo para buscar proyectar y buscarles entregar a cada uno de ustedes una mejor experiencia de aprendizaje y sobre todo espacios todavía más profesionalizados de los que ya teníamos. Es por ello que durante su etapa de registro ustedes pudieron recibir algunos lineamientos de capacitación sobre los cuales va a atender este curso, esta capacitación, y que será importante que todos y cada uno de ustedes vayan visualizando y se vayan cumpliendo a cabalidad a lo largo de nuestro curso taller, para que al final de este tengan, obviamente, todos los créditos necesarios para tener la constancia que acredite tu capacitación dentro de nuestro taller. Y pues el día de hoy estamos muy contentos de iniciar ya con nuestros trabajos sincrónicos. Durante la semana ustedes tuvieron la oportunidad ya de ver un video previo que nos compartía el maestro Jair, que es, pues bueno, un amigo de muchos años y sobre todo un colaborador ahora cercano desde su proyecto personal que es Kerigma, en donde él también abona a esta parte de la preparación en temas de oralidad. Y el día de hoy, dentro de nuestra plenaria y dentro de la creación del taller que vamos a estar llevando en un momento más, pues nos está acompañando mi querido amigo Kevin Matalimón, y permítanme presentarle algunos datos relacionados con él. Él es estudiante de la licenciatura en Derecho de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es parte de los miembros fundadores y actual consejero del Honorable Consejo del CUSET. Y por supuesto, permítanme presentarles, él ha estado en contacto con ustedes, en contacto directo, ya que él ha sido comisionado y él actualmente es el coordinador del componente de oratoria y debate dentro de nuestro club universitario. Ha sido primer y segundo lugar en el concurso de oratoria de nuestra facultad y pues ha tenido también un segundo lugar en el concurso municipal de oratoria de los 80 años del ajefismo en México, que fue realizado por parte del Consejo Central de Logias Ajef de Tamaulipas. También tiene un tercer lugar en el concurso estatal de oratoria Maestro Susano García García. Esto fue realizado por parte de la Universidad Tamaulipeca. Es egresado de la tercera generación del programa Semilla, que lo realiza el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho. Anteriormente fue subcomisionado del área de libertad de expresión dentro de la Organización de Jóvenes por los Derechos Humanos de Tamaulipas, es secretario de Gobierno y Derechos Humanos en la Organización Política Juvenil Internacional y pues bueno, un miembro constante como todos los que los conocemos en capacitación de temas jurídicos, desarrollo y preparación profesional. Para nosotros, y hablo de nosotros en relación al CUSET, es un gusto que Kevin ahora forme parte de la planta de nuestros capacitadores y pues esperamos que lo puedan aprovechar, explótenlo al máximo y llévenlo al límite ambos dentro de esta sesión del día de hoy. Kevin, quedamos en tus manos. Por supuesto. ¿Se escucha? Ok. Bueno, antes de dar mi presentación también y unos breves puntos, yo quisiera pedir en todo caso una disculpa, dado que nos encontramos en esta modalidad virtual, va a ser imposible que se puedan presentar una correcta comunicación, dado que estamos ante factores externos que no podemos controlar, en este caso ruidos, y en ese tipo de situaciones, de ser mayor el ruido, voy a tener que apagar el micrófono. Si es menor, pues únicamente una disculpa. Repito, son cuestiones que aunque queremos no podemos controlar. Y bueno, como ya lo dijo Rodolfo, mi nombre es Kevin Matalimón. Realmente me pueden decir Kevin. Yo la verdad no quisiera que se hicieran alusión a mí como
como maestro, porque aún no siento que haya llegado a ese punto. Todo lo que yo pueda tener y saber, se los voy a transmitir. Yo espero que esto les sea de gran utilidad. Y bueno, veo muchas caras conocidas y al mismo tiempo caras que no había visto. La verdad es que me da mucho gusto que ustedes se hayan animado a entrar a este tipo de cursos. No cualquier persona se anima a entrar a oratoria, a reconocer que la voz es uno de los componentes importantes que nosotros tenemos, que todos los seres humanos vamos a tener siempre un mensaje que transmitir, y qué mejor forma de hacerlo que con la oratoria, que nos ha brindado oportunidades increíbles. Y en este caso voy a proceder a compartir pantalla para empezar con la plenaria. Permítanme tantito. Bien. Correcto. Bien, también es necesario aprovechar que después de esta pequeña plenaria que vamos a tener, habrá oportunidad para que nosotros nos dividamos en grupos, en este caso para que tanto mi compañero Rodolfo como yo podamos ir trabajando en lo individual con cada uno de ustedes. También les preguntaremos cuáles son sus objetivos, sus expectativas, en este caso, cuál es la razón por la cual ustedes decidieron unirse a este taller para que nosotros podamos orientarlo de mejor manera. Entendemos que la oratoria es más que solo decir un discurso, no únicamente es su área o en la que se concentra. La oratoria puede ser utilizado en la vida diaria, ya que los oradores como tal no nacen, se hacen. Todas las personas pueden expandir su capacidad para comunicarse. Y hoy, por ejemplo, vamos a ver nuestro siguiente tema, el tema número 2, que nos ocupa el día de hoy, y en este caso será el de la naturaleza de la comunicación. Antes de iniciar, quisiera algún voluntario que por favor pudiera levantar la mano y posteriormente activar su micrófono y que me diga qué entiende por la palabra comunicación. Nancy, adelante. Hola, muy buenos días. Para mí, comunicación es una forma de interrelacionarse las personas de alguna forma, ya sea a través del diálogo, de algunas señas, e incluso el mismo silencio es comunicación. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Disculpa, es que aquí me aparecen reducidas las pantallas. Igual creo que sería mejor que activen únicamente el micrófono y me aparecerá en instantáneo quién está hablando. Bien, Nancy, me agradó mucho la forma en la que tú lo visualizas porque estás concretando elementos que más adelante vamos a tratar. Es decir, tanto lenguaje verbal, no verbal, los medios, el canal en el que nosotros podemos transmitirnos. Y bueno, como yo les comentaba desde un principio, los humanos nos diferenciamos de cualquier otra especie por el sentido de la razón que tenemos. Es muy probable que ustedes hayan visto en algún momento de su vida algún tipo de documental, algún tipo de imagen, video, o en este caso que lo hayan presenciado, como incluso entre los demás, el resto de las especies dentro del planeta Tierra, llegan a tener un grado de comunicación, pero no al grado que nosotros tenemos, en donde nosotros podemos expresar también sentimientos, podemos utilizar diversos medios para llegar a ese punto. Y claro, la retroalimentación, que es un aspecto que va acorde a lo que nosotros queremos ver. Pues al final no se trata solo de comunicar algo, sino que a partir de lo que nosotros comunicamos, la persona pueda comprender y en este caso regresar el sentido de lo que nosotros dijimos, ya sea a través del entendimiento o bien la reflexión que tenga sobre lo que compartimos y su especial y particular punto de vista. Esta es una frase con la que a mí me gustaría que ustedes se quedaran,
creo que se está moviendo un poco. Sí. Bueno, más que nada recordar que aquí la comunicación que nosotros vayamos a tener va a ser aquel arte, ese lenguaje de liderazgo, porque como les dije, no cualquier persona se anima a pararse frente a un público para querer decir algo. Así que en este momento, ustedes ya son personas valientes. Yo quiero reconocerles entonces ese gran valor que tienen para decidir, ¿sabes qué? Tal vez no he adentrado lo suficiente mis conocimientos en los temas de la oratoria, pero en definitiva soy una persona que lo quiere intentar. Yo espero que entonces al culminar este curso puedan tener parte de las habilidades y los conocimientos para que todo lo que veamos aquí lo proyecten en su vida diaria, no únicamente en un discurso como ya les dije. Y bueno, ahora sí entonces podemos decir que respondiendo a la pregunta que hice inicialmente, efectivamente la comunicación se da entre personas, tiene involucrado un mensaje y como tal es un fenómeno social que nosotros vamos a estar manejando de alteración. ¿Por qué? Porque no existen fórmulas exactas para que nosotros vayamos a comprender cómo se lleva a cabo una comunicación efectiva en este caso. Dirigida. Ok, voy a ir admitiendo a los demás compañeros. Permítanme. Listo. Bueno, y esto va acorde a lo que establece esta primera diapositiva. No hay fórmulas. ¿Por qué decimos que no hay fórmulas? Las personas no suelen comunicarse de la misma manera. Dejemos a un lado por un momento los medios que utilizamos como las pantallas, los micrófonos, los celulares. Ustedes han tenido oportunidad de acercarse con un familiar, con un amigo, con una amiga, y no siempre empezamos las conversaciones de la misma forma que el día anterior. A veces llegamos y le decimos, no sé, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué me tienes que decir? Oye, te tengo un chisme muy bueno que tienes que saber. La diferente forma en la que nosotros nos comunicamos puede alterar el resultado que se vaya a tener al final. Y estas son situaciones diarias, como se establece, que pueden ir cambiando. No siempre hablamos de situaciones positivas, malamente, pero aún de las negativas nosotros podemos aprender algo. Y en este proceso, lo que se busca es que las personas puedan identificar, ustedes puedan identificar cada uno de sus elementos para que el día de mañana que estén frente a ellos y los puedan identificar correctamente, puedan brindar un mejor entendimiento a las demás personas o bien simplemente comprender en qué situación se encuentran para tomar una mejor decisión, en este caso, para orientar de mejor manera su diálogo. Pero hay diferentes modelos de comunicación como anteriormente se manejaba. Las personas en la antigüedad utilizaban un simple lenguaje a partir de la visualización pictográfica. Esto quiere decir que normalmente las personas podían comunicarse a través de imágenes. Al no existir fotografías claramente, si nosotros nos vamos a la antigüedad y los inicios del hombre, podremos ver en algunos muros cómo se tallaron algunas de esas ideas, cómo las personas dijeron queremos dejar este mensaje aquí, o que sepan cómo es que se tienen que hacer las cosas, de ahí a que constituyan un monumento histórico para nuestra actualidad. Pero poco a poco fueron evolucionando, adquiriendo nuevos conocimientos y uno de los principales modelos que surgieron fue el modelo unidireccional, en el que únicamente tomaban en cuenta tres aspectos. El emisor, que en este caso es la persona que está transmitiendo el mensaje. El mensaje, a pesar de que tiene muchas ramificaciones, podríamos entenderlo de forma muy simple como aquello que nosotros estamos diciendo. Y el receptor, la persona a la que va dirigida. Y de aquí se pueden desbordar muchos otros puntos que más adelante vamos a estar tocando. Pero hay que aclarar, el hecho de que nosotros tengamos aquí un modelo no significa que no estén comprendidos dentro de él los otros aspectos de los que más adelante vamos a mencionar, sino que simplemente la persona que lo estableció, que en este caso estaba visualizando solo tres de estos elementos, es porque no pudo visualizar que a veces hay otros aspectos que llegan a influir, como los que podremos ver adelante. En este caso,
el modelo Shannon-Weaver, este autor, consideró que ya no se trataba nada más de la persona, lo que decía, y en este caso, a quién se dirigía. También estamos tomando la fuente, que es el origen. ¿Y a qué nos referimos con fuente? A veces también podríamos hacer referencia a los típicos links que encontramos en Internet, pero en la comunicación podríamos visualizarlo de diferentes formas, ya sea que otra persona nos haya comunicado lo que nosotros íbamos a decir, que la fuente esté establecida en un libro, lo que nosotros estemos comunicando bajo un tema de ideologías, bajo un autor que nos lo plasmó con anterioridad. La señal aquí lo maneja como el mensaje. El destino es uno de sus últimos aspectos agregados en comparación al primer modelo, el unidireccional. Y aquí ya entra uno de los aspectos importantes de la comunicación, el que capte o entienda. ¿Por qué? A veces las personas solemos hablar y hablar sin esperar que nuestros otros compañeros puedan visualizar la idea que tenemos o no, dependiendo de qué también nos expresemos. Pero aquí ya tiene que ver entonces con que la persona pueda o no saber que si, uno, lo que estamos diciendo realmente tiene coherencia. Dos, que puede emitir ella misma una opinión o conclusión al respecto. Y tres, que es uno de los puntos que suele afectar más, que la persona llegue a tomar una postura al respecto cuando hablemos de temas polémicos. Antes de pasar al siguiente modelo, quisiera preguntar, a ver quién se anima a participar. ¿Cuál considera que es uno de los elementos más importantes de este modelo de Shannon-Weaver y un por qué? Adelante, Claudia. Hola, buenos días. Pues soy Claudia Rodríguez y yo considero que el modelo más importante, un elemento más importante de este modelo es la señal, porque es el mensaje. El mensaje pues implica lo que se quiere transmitir y pues con este se van a tomar varios puntos y decisiones. Entonces, si se transmite, bueno, también la transmisión es... Porque si no se transmite de una forma correcta, entonces pues puede que no se entienda y no se llegue al punto al que se quiere llegar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bien, como bien comentas, Claudia, esto es uno de los elementos importantes. La pregunta va dirigida si a cada uno de ustedes llegó a tomar en cuenta un elemento que no lo pudo compartir aquí en clase. Es precisamente a que ustedes identifiquen si ya tienen en cuenta a un elemento como el principal, muy posiblemente ya tengan una forma de desenvolvimiento, dado que le están dando quizá un poco de más importancia a uno de esos aspectos. Pero pues no son los únicos, como ya les comentaba, y en este caso se pueden ver bajo el siguiente modelo que a continuación les estaré platicando, que es el modelo circular. Podríamos decir que es el modelo más amplio del que nosotros podamos visualizar, pero si son observadores podrán darse cuenta que en realidad estamos ante una repetición de elementos, solo que el sentido en el que va dirigido es el opuesto. Es decir, primero nosotros tenemos un mensaje, algo que nosotros... Permítanme. Aquí está. En este caso, después entramos al canal. ¿A partir de qué lo vamos a ir transmitiendo? Hay diferentes tipos de canales, el auditivo, el visual, el kinésico, y de ellos se desprenden diversos tipos de aspectos, como lo pudiera ser en el auditivo, a través de sonidos. La música sigue considerándose como un lenguaje, el lenguaje universal, si así lo queremos ver. Entramos a la decodificación. A partir de lo que nos dijo, ¿qué fue lo más importante? ¿Qué es lo que yo puedo entender? El receptor es la persona a la que va dirigida, como ya dijimos. Y de ahí a volver a repetir el ciclo. Pues se va a devolver el mensaje a partir de dicho entendimiento. El feedback, como nosotros lo conocemos. Ok.
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Cuestiones externas, como les comento. Pero bueno, ahora sí entramos. Componentes de la comunicación. Es hora de que aquí vayamos viendo a qué nos referimos con cada uno de los elementos que vimos. Y en algún momento alguien se preguntará, bueno, Kevin, pero ¿qué tienen que ver estos componentes que hemos visto desde primaria, si así lo quieren ver, con la oratoria? ¿O por qué la necesidad de querer ver estos elementos para poder tener una buena comunicación? La realidad es que muchas de las personas, como lo fue en mi caso al adentrarme en este mundo de la oratoria, dejamos a un lado aspectos importantes de la comunicación. Solo nos enfocamos en ver un mensaje, un contenido y las palabras bonitas con las que nosotros podríamos decirles, pero no sabíamos cómo expresarlo, ya que no sabíamos realmente a quién se lo estábamos transmitiendo, solo sabíamos que eran personas. No sabíamos realmente si el canal era el apropiado para el tema. Y bueno, de aquí a querer comprender entonces por qué son diferentes los componentes y cuál es la importancia que tiene cada uno. Igual, si gustan ir tomando nota, les recordamos a partir de esta información que les vayamos proporcionando, vamos a tener una actividad en los talleres. Me gustaría que entonces pudieran ir identificando estos puntos. El primero de ellos es la fuente, que como ya dijimos, es el origen del mensaje y puede darse a través de cualquier persona o institución. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos ante las diferentes campañas, ya no hablemos incluso de cuestiones políticas, tenemos en consideración que aquí, en el estado de Tamaulipas, también contamos con diferentes asociaciones, muchas de ellas también sin fines de lucro, y ellas tienen un mensaje, un propósito y algo a lo que quieren llegar. El segundo aspecto y elemento es el emisor. A través de este, pues, como ya sabrán, es uno de los elementos más fáciles de comprender, es la persona que transmite el mensaje. Pero también hay que tomar en cuenta que un emisor podrá ser o no efectivo dependiendo de las modalidades en las que se exprese, bajo un lenguaje asertivo o no. Porque el impacto que tiene con las otras personas puede generar un ruido psicológico, es decir, un ruido en el que la persona se está ya cohibiendo a que no voy a escuchar o quizá no me está prestando atención. De aquí, incluso por eso a una de las cláusulas de querer la cámara activa con ustedes, porque también nosotros visualizamos que no sería lo mismo si yo ahorita les estoy dando una ponencia en donde solo estoy mirando a las estrellas, al techo, a cualquier cosa que pasa por ahí. Realmente el interés se ve muy corto, muy pequeño. Todas las personas, dentro de lo que cabe, necesitamos también un espacio para ser escuchadas. Y también, el tercero, pues es el receptor. Aquí, pues como ya sabemos, ya estuvimos viendo, y es la repetición, pero gran importancia, la persona que está captando el mensaje. Pero debe de contar con 4 aspectos, o se pueden ver presentes al momento de tener este desenvolvimiento. Primero son las habilidades comunicativas. Yo quisiera entonces preguntarle a Maribel Ríos López, si pudieras activar tu micrófono y decirnos qué entiendes por habilidades comunicativas. Hola, muy buenos días a todas y todos. Por este punto yo entiendo que es aquella persona que tiene una comunicación asertiva. Creo que antes de tener habilidades comunicativas es necesario tener escucha activa y comprender en qué contexto o sobre qué tema se está dialogando, se está conversando, y poder emitir un mensaje claro y concreto hacia la otra persona. Gracias, Maribel. Tocaste un punto importante con la escucha activa y, ojo, no es que el típico maestro que te agarre porque ya vio que alguien contestó bien, pero quisiera que tú misma me contestaras, ¿será lo mismo escuchar que oír?
No, yo considero que no es lo mismo. Oír, pues simplemente creo que hace alusión al estar escuchando algún ruido, percibir algún ruido exterior. Y escucha activa es concentrarse y entender el mensaje, procesar el mensaje y poder retroalimentar o retribuir esa información. Perfecto. Muchas gracias, Maribel. Efectivamente, como lo comentas, no es lo mismo escuchar o oír. A veces las personas por eso te pueden estar contando algo, tú sinceramente, aunque los estás, pongamos esta situación hipotética, estás en el celular, sí estás escuchando, pero incluso la otra persona llega un momento en el que te dice, oye, pero ponme atención. Yo, sí, te estoy escuchando, no te preocupes, solo estoy con el celular. Sí, pero es que no me estás viendo. Aquí, para empezar, la escucha activa también tiene que implicar cuestiones corporales, porque la persona debe de mantener un contacto, en este caso visual, sin hacer algún tipo de gestos, a menos que la persona particular ya tenga un entendimiento de este tipo de procesos con la otra. Pero sí, oír como tal es la recepción de sonidos y escuchar es el entendimiento que le damos a la información. Ahora, mi queridísimo Yasmani, ¿qué nos puedes decir acerca de los conocimientos que debe de tener el receptor? Conocimientos, pues debe de conocer qué es lo que la otra persona quiere comunicarle. Debe haber percibido la intención o el por qué la otra persona le quiere decir algo, le quiere informar algo, le quiere hacer saber algo y asimilarlo, creo yo. ¿Es correcto? Va enfocado precisamente al tema, porque nosotros no podríamos ir con cualquier persona para hablar de nuestros problemas personales, los problemas que tenemos con la familia, con nuestros amigos, y a pesar de que nos puedan escuchar, quizá no puedan comprender porque no están encuadrados en la situación que nosotros estamos comunicando. Y también hay temas que quizá requieran de mayor conocimiento. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la escuela, tenemos un nivel de lenguaje. Después tenemos una clase con un maestro en donde te empieza a manejar términos meramente técnicos, aspectos que quizá no conocías, y te quedas esperando una explicación, porque como no conoces perfectamente este tipo de conceptos, a pesar de que pongamos nuestra mayor atención, quizá en el momento no sea posible brindar esta retroalimentación porque no tenemos los conocimientos previos para emitir una conclusión, en este caso coherente y con un sustento, que es lo que nosotros vamos a buscar. Nancy Gandarilla, ¿qué entiendes tú por actitudes? Tener no sé, la verdad, no, ¿Una idea? no, en este momento. Ok. Mantén tu micrófono activo. Mira, te voy a poner en una situación y creo que a partir de esto ya vas a darte una idea. Si tú empiezas a comunicarme algo, tú estás emocionada, te llegó una increíble noticia, la noticia de la semana, lo que tú estabas esperando, tú llegas con toda esa euforia de decirme, ¿sabes qué, Kevin? Fíjate lo que me pasó. Y es que estuve esperando toda la semana a que llegara este momento y yo simplemente estoy neutro, de la nada solo estoy con mi celular. Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Crees que influya mi actitud para que tú des entonces o puedas reclasificar el mensaje, la forma en la que ahora lo vas a orientar? Sí, porque es como dar a saber que no me importa lo que me vas a comunicar. O sea, la reacción que tengas ante esa persona, la forma en cómo te está diciendo las cosas, que tú te muestres como que te vale o que no tienes como
aceptación de lo que la otra persona te está tratando de decir con su actitud de la otra persona. O sea, no eres correspondido. Exacto, Nancy. La correspondencia. Porque también puede ocurrir en situaciones en donde la persona que va a transmitir el mensaje quizá está más neutra y a quien le estamos explicando, pero cuéntame más, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y tranquilo, solo pasó eso, no hay más y pues para mi vida, pues X, no tiene mucha relevancia, te lo cuento porque pues estábamos pendientes de que te contara. No, pero es que tiene que haber más. Aquí incluso la decisión que tenga el emisor puede ser contar más con un sentido de euforia o bien simplemente mantenerse en su postura de, pues tal vez haya más, pero tranquilo, yo te cuento. Aquí es importante entonces ver cómo estos elementos que tenemos en la vida cotidiana los apreciamos, pero no sabemos como tal qué componente es. ¿Sí? En la escuela también podríamos encontrar diversos compañeros que quizá no siempre estén contentos de su servidor cuando, por ejemplo, está participando en clase, pero es importante orientar las ideas que tenemos a un sentido positivo. Y para cerrar adelante. A ver, permítanme. Es que tengo muchas manos levantadas. Bueno. Es Yasmani. Es Yasmani, sí, correcto. Adelante, Yasmani. Y yo quería comentar sobre el primer punto, sobre habilidades comunicativas. Ahí considero yo que entraría en parte la habilidad de adaptación, porque quien quiere comunicar algo tiene que tener en cuenta a quién se lo quiere comunicar. Y si es posible, por ejemplo, no nos dirigiríamos igual si queremos explicarle algo a un mecánico o a un carnicero o a un carpintero o a un maestro o a un doctor o a un ingeniero. La habilidad comunicativa ahí sería cuestión de adaptar nuestra comunicación de acuerdo a algo que le sea familiar, que sea de dominio común para él. Si nos dirigimos igual a un niño o a un adolescente o a un adulto, a una madre de familia, a un padre de familia o a un anciano, entonces tenemos que considerar a quién estamos dirigiendo la comunicación para entonces nosotros adaptar el mensaje que queremos dar de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a posiblemente lo que le sea familiar a él, y eso requiere de habilidad de nosotros, no de la otra persona. La habilidad ahí la tenemos que desarrollar nosotros para poder hacerlo que se logre el cometido de los elementos que mencionabas, que te logre entender. Si no, de otra manera, tú a lo mejor desarrollas tu mensaje muy bien de acuerdo a lo que tú entiendes, pero no es algo que le es familiar a la otra persona y tú lo entiendes muy bien, pero la otra persona a lo mejor nada más se queda con cara de what, que dijo, se oyó muy bonito, pero no le entendí nada. Entonces ahí no se estaría teniendo habilidad comunicativa, creo yo. Correcto, Yasmani. De hecho, no lo pudiste explicar mejor, la capacidad que nosotros debemos tener para poder transmitirlo, porque realmente no siempre va a ser el mismo público. E incluso las formas, la verdad yo no quisiera adelantarme, porque es uno de los temas finales que aparecen en nuestra presentación, pero precisamente cuando debemos de tomar en cuenta un público, quizá no siempre podamos modificar el mensaje cuando, por ejemplo, estamos ante una cuestión escrita. ¿Cómo podría entonces el autor de un libro escribirlo de otra forma si ya la persona lo tiene en mano? Quizá la forma en la que después maneje ejemplos o incluso pueda contestar dudas pueda tener un impacto, pero entonces la habilidad comunicativa puede enfocarse a eso, el lenguaje, cuestiones orales o bien cuando estemos hablando de temas visuales bajo la escritura. Pero realmente muy buena participación, Yasmani. Tienes razón en lo que nos comentas. Es parte de las habilidades que se deben de tomar en cuenta.
Y el último punto, pues el sistema social es cuando nosotros estamos ante un grupo, depende del grupo en el que estemos para saber el mensaje y la forma en la que nosotros lo vamos a decir. Porque, y tomando un poco lo que nos estabas comentando, Yasmani, no sería lo mismo explicar este tema de naturaleza de la comunicación a ustedes que ya tienen una edad más avanzada, a, por ejemplo, explicárselo a jóvenes de secundaria, niños de primaria. Tendríamos que readaptar, pero como tal, la esencia seguiría siendo la misma. Únicamente la forma en la que nosotros lo comunicamos y que siguen siendo aspectos que hay que tomar para el receptor. Yo entonces, a partir de este comentario tan amplio bajo este tema del receptor, para que veamos cómo el receptor, que es algo que ya hemos visto en nuestra vida, puede impactar de forma diferente, ¿creen desde su punto particular que la enseñanza virtual o los medios virtuales como el que estamos utilizando llega a influir en el mensaje que conecta con el receptor? Adelante, Nancy. Yo digo que sí, porque, por ejemplo, no sería lo mismo que estar en presencial, porque incluso hasta si movemos las manos o algo cuando estamos dialogando, se puede dar de otra forma el mensaje. En cambio, aquí solamente nos vemos así como que una parte y no, como que no sería tan profundo ese mensaje que se quisiera dar. Es mi opinión. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, vamos a ir concretando esos puntos porque mencionaste un aspecto corporal, pero les digo, la idea es también mantener un orden en esta presentación. Pero con el siguiente punto sería el mensaje. El mensaje, el contenido, la información, podríamos hacer referencia a él bajo varios aspectos, pero como tal son 3 los aspectos, o en este caso subelementos que lo conforman. El código, que va a ser, aquí ponemos por ejemplo la imagen de unos signos, bueno, el lenguaje y letras chinas si así lo queremos ver, pero el código puede cambiar dependiendo de la nación en la que estemos. Cuando estamos hablando del lenguaje braille, el código cambia. El contenido quizá puede ser algo que nosotros vamos a orientar, ya sea conocimiento propio o de transmisión, cuando nos encomiendan un tema del que quizá no siempre estamos preparados, pero estamos dispuestos a transmitir. Y el tratamiento que le demos como tal puede influir en las personas. Porque como ya les dije, no hubiera sido lo mismo el tener al Kevin que ahorita está tomando participaciones, que está dejando que quizá fluya un poco más esta plenaria, a que, por ejemplo, únicamente hubiera buscado llegar al principio, todos me prenden las cámaras, cierran micrófonos, nada más voy a hablar yo. Si no me entienden, pues la verdad es que no están poniendo la debida atención y pues no estaría teniendo yo un lenguaje adecuado, ni siquiera estaría tomando en cuenta sus necesidades. Así que el mensaje como tal cuenta con estos elementos. Yo quiero que entonces el día de mañana que ustedes estén enviando un mensaje, bien sea de texto, bien sea hablando, intenten identificar en ese momento cuáles son sus componentes y checar si la forma en la que lo están desarrollando es la más apropiada para la situación en la que se encuentran. Porque no siempre vamos a utilizar un mensaje formal para, por ejemplo, cuestiones familiares, o informal cuando necesitamos de más presencia, y ahora sí que válgame el pleonasmo, el mismo formalismo para comunicar nuestra idea. El canal. El canal es el medio por el cual se envía un mensaje. No creo que haya menor complicación con esto, porque, por ejemplo, en este caso, ¿quién me puede decir cuál es el canal que estamos utilizando en este momento para la sesión? Yo. Adelante. Siento que el canal que estamos utilizando es a través de, o sea, por vía Zoom, virtual. Correcto. Y al ser
una plataforma de Zoom, ¿bajo qué está ligado? ¿Es un medio visual? Es un medio visual y también que se enfoca de manera oral también porque estamos hablando Ajá, a través de las palabras, que es el canal, me dijo. correcto. Y falta un aspecto muy bien, Brígida, muy bien, la verdad. En la comprensión va muy bien en la clase, pero falta un aspecto. Por ejemplo, si yo agarrara, no sé, este celular, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué tiene dentro del celular? ¿O por qué la gente dice que ahorita en la actualidad no se está haciendo un uso correcto de estos medios? ¿A qué medios estoy haciendo referencia? A las redes sociales, a las redes distracciones. sociales. Ajá. Y ya entra también bajo aspectos electrónicos, porque también, por ejemplo, la tele puede ser un medio electrónico bajo funciones. Quizá no podamos manipularla como las redes sociales, como bien comentas, pero sigue implicando un pase de corriente eléctrica. Aquí también se pueden transmitir desde noticias, desde videos y demás. Es importante tomar en cuenta el canal. Yo o todos hubiéramos preferido que esto fuera de forma presencial para que hubiera más dinamismo, pero hay que tomar, por ejemplo, en cuenta lo que implica las cuestiones electrónicas. Al momento de comunicar un mensaje, estar al pendiente de que la red no falle, de que el micrófono esté activo si es que se te olvidó prenderlo, que entonces nosotros sepamos que pueden ocurrir cuestiones que están fuera de nuestro alcance, como les mencionaba hace rato, ya no tanto por el ruido, por saber y tener la capacidad para mover este tipo de aplicaciones. Todo esto influye. Y repito, quiero que entonces vayan palomeando, tomando nota en este caso, estos puntos para que el día de mañana sepan cómo afrontar estos problemas, sepan cómo orientar toda esta comunicación. Y bueno, la retroalimentación. Lo que nosotros comprendemos bajo incluso ese meme de, entendí esa referencia, ¿sabes? ¿Sabes? Sé a qué te estás refiriendo. Quizá es de los aspectos más importantes que yo les podría recalcar, porque no importa qué tan estructurado y qué tan bien conformado esté tu mensaje. Si la persona no te entendió, no fue efectivo completamente. ¿Correcto? Tómanlo en cuenta entonces ahora para sus exposiciones, sus pláticas, los discursos que quieran dar. Puede estar muy bien el discurso. Para los que conocen, por ejemplo, la estructura del mismo, bajo temas de oratoria. Pero si la persona no te entendió, quizá hay que darle otro sentido. Y esto es uno de los aspectos que implica la comunicación. Que la persona realmente entienda. Y bueno, el ruido. No únicamente el ruido del que hablamos hace rato sobre oír o escuchar. Yo quiero preguntarle a Jairo, si aún está con nosotros. Jairo, sí. ¿Qué entiendes por ruido psicológico? Ruido psicológico. ¿Ruido psicológico? Tal vez sean aquellos, pues lo interpreto como aquellos pensamientos o aquellos que te agobian en la mente. Tal vez aquellos ruido psicológico lo puedo interpretar como algo que te agobia, no sé, así como las tales que barreras y obstáculos que se presentan en cualquier momento, tal vez algo que se te presenta de manera psicológica, no sé, algún malestar, algún problema, no sé cómo poderlo describir. Vas muy bien encaminado, Jairo. Yo quiero, por favor, pedirles que levanten la mano quienes piensan que las flautas son con tortilla de maíz y dorada.
Va uno. ¿Quiénes piensan que las flautas son de harina? Bien. Y cuando, por ejemplo, hablamos de sincronizadas, ¿de qué estamos hablando? ¿Las sincronizadas o las quesadillas llevan queso o no llevan queso? Bien, ya hay más dinamismo. ¿Qué pasaría si yo ahorita les dijera, desde mi particular punto de vista, qué es una quesadilla, qué es una flauta? ¿Ustedes se irían con lo que yo les dije o se quedarían con su idea? ¿Quién se anima a decirme, Kevin, sabes qué? Yo creo que no estarías correcto tú, yo me quedo más con lo mío? ¿Quién defiende su postura? Yo me quedaría con la mía, con mi idea de la comida. Eso, necesitamos más ánimo. Ya tuvieron la valentía de venir aquí, presentarse el taller de oratoria. Ahora, también en algún momento van a tener esa valentía para decirle al tallerista, ¿sabes qué? Pues como que no estoy de acuerdo. Y aquí... Yo también me quedaría con la mía. Y también de la sincronizada, bueno, acá en el norte se tiene principalmente de donde yo estoy en Reynosa, se tiene una forma particular de a lo que le llama sincronizada. No es nada más una tortilla con queso y jamón. Sí, es algo un poco más elaborado. Fíjate, no había tenido ese conocimiento a mi alcance. La verdad no he explorado mucho este tipo de temas. Bueno, al menos controversiales porque suelen aparecer en Facebook, por ejemplo. Pero aquí ya estaríamos todos ante un ruido psicológico. ¿Por qué? Porque ya tenemos una postura en nuestra mente y difícilmente vamos a salir de ella. Suele tenerse en una discusión en donde nosotros creemos tener la razón. Y no importa que ya nos hayan tirado nuestro argumento, no importa que ya nos hayan puesto la prueba enfrente de nuestros ojos, nosotros como quieras vamos a decir, no. Yo pienso así, no me vas a cambiar. E importa mucho el ruido psicológico entonces porque primero, no quiero que se enfoquen el día de mañana, que estén hablando con alguien, en intentar convencerlo completamente. Una cosa es persuadir y otra es convencer. Quiero que entonces cada uno pueda establecer en esta tela de diálogo lo que es su postura y no aferrarse a discutir con otras personas porque ahí puede uno generarse conflictos y otro, difícilmente vamos a sacar a alguien de lo que piensa. Sin entrar tampoco en temas controversiales ni decir nombres, implica, por ejemplo, en los temas políticos, cuando las personas ya están afiliadas a un partido, cuando ya tenemos los conocimientos de algo, muy difícilmente vamos a separarnos de esa ideología y está bien, apoyar nuestra casa, pero también hay que entonces reconocer que una cosa es el ruido psicológico, lo que nosotros creemos, y los datos que se establezcan. En este caso, hasta ahorita México no ha respondido si son de harina o no son de harina. Cada estado tiene su denominación, pero sí. Adelante, Yasmín. ¿Y cuál sería la diferencia entre convencer y persuadir? Ok. Podría explicártelo bajo esta simple frase, el resultado que se tiene. Si yo, por ejemplo, voy saliendo de mi trabajo, me encuentro con un señor y él me dice, ¿sabes qué? Te doy este celular gratis. Te sacas de onda porque para empezar eso no pasa, malamente. Después, yo le digo, no, yo tengo el mío, no necesito otro. ¿De dónde sacas que es gratis? Uno piensa, hasta es robado. Pero aquí empieza lo que es la persuasión. No, hombre, amigo, no te preocupes. Lo que pasa es que este celular está un poquito estrellado, si puedes ver. Yo no lo ocupo y estoy atendiendo unas cuestiones de caridad. Te lo puedes quedar, incluso chécalo aquí conmigo. No tiene ningún virus, no es robado. Depende de cómo enfoquemos nuestra persuasión para ver si obtenemos el resultado final. Y el convencimiento se da a partir de lo que la otra persona conteste. Yo puedo decirle, pues no, o sea, gracias, pero es que, ¿qué tal si sí es robado y tú solo me estás engañando? O ¿cómo sabré si regresártelo cuando no esté seguro de?
aquí implicaría el último paso para el convencimiento. Tienes razón, soy un extraño. Si quieres, mira, tómale foto a... O bueno, te paso mi número. Tómame foto a mí con el celular. Te firmo lo que tú gustes para que de forma expresa se establezca que te estoy dando el celular. Si llega a haber un problema, yo me haré responsable. Quizá haya algunos que lo acepten, hayan otros que no. El convencimiento se da a partir de ahí. Tomar todo lo que ya nos dijo, lo que tenemos, compaginarlo y direccionarlo al resultado. Y la persuasión puede ser bajo aludir a lo conveniente que pueda ser, las ventajas que se puedan tener. Brígida. También tengo entendido, o sea, que la persuasión va, como que son sinónimos con la palabra convencer, ¿no? No. Sí, disculpa que lo diga así tan, digamos, golpeado. Ajá, pero, sí, de hecho quiero salirme de la duda. Ajá. No, hay una diferencia y va encaminado a lo que les comento, el propio resultado, e igual los métodos, porque por ejemplo, uno puede convencer únicamente con un escrito, disculpen el ruido, con el documento, por ejemplo, presentarte algo y decir con esto ya se cumple y ya no tienes que preocuparte. Hay veces que no precisamente entras a la persuasión. Incluso hay personas que siempre van con un plan, profe, pues ya tengo todos estas tareas, todo esto, ¿me puede exentar? Es que pues se me voy a complicar ya los últimos días. No, no te puedo exentar. Y aquí incluso ya entran las personas entonces bajo su lado de persuasión. Profe, es que mire, yo le participo mucho, yo le puedo traer ahorita buenos justificantes, incluso voy a brindarle el aspecto de calidad a su clase porque voy a ir en representación de la facultad, voy a hacer esto. ¿Comprenden? No siempre van de la mano la persuasión y el convencimiento. Hay que ser selectivos al momento de aplicar uno u otro, o cuál primero, porque pueden traer consecuencias positivas o negativas. No sé si me di a entender, Brígida. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, para adelantar o acelerar un poquito esto, porque hay varios temas, también el fisiológico. Bueno, el ruido fisiológico es el que conocemos bajo la interrupción corporal. Si en este momento alguien pasara enfrente de mí, estaría interrumpiendo la forma en la que yo lo explico e incluso su atención hacia el mismo. El semántico es el que de los que se presentan más. Si en este momento yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿para qué complicarnos las cosas? Semántico, bajo las palabras que nosotros no podemos entender en ese instante, términos que no conocemos. Semántica, las palabras. Técnicos, bueno, aquí pueden implicar tanto los aparatos electrónicos, como ya mencioné, y el ambiental, pues ruidos externos que no controlamos. De aquí a esta imagen entonces que tenemos sobre el planeta, los diferentes ruidos que llegan a afectar la comunicación, y la persona que intenta pensar a partir de sus posturas, ¿es bueno o no? ¿Qué debo de realizar? A ver. Ay. Bueno, el contexto. Híjole, espérenme. Ahí está. Uf. Bueno, este es otro aspecto que antes no se consideraba, pero yo quiero que también lo tomen en cuenta cuando lo apliquen, porque nosotros no podremos dar un mismo mensaje para un brindis, un mensaje para una exposición, que el que damos, por ejemplo, en una graduación, con más emotividad, en una iglesia, en un funeral. En algún momento nos puede tocar dar y estar presentes ante estas situaciones. No vamos a estar físicamente, por ejemplo, arreglados, o la forma en la que nosotros nos estemos moviendo. Social, cuando conocemos a las personas que están implicadas ante esto. Y el psicológico, la forma que nosotros lo vamos a visualizar y aplicar. Porque les repito, cada situación puede cambiar. Ya no veamos incluso que si se tiene que graduar o no. En nuestra vida cotidiana, la forma en la que lo dices cuando estás hablando con un amigo, a través del contexto que se tiene, si él está preocupado o no, puede implicar un resultado positivo o un resultado negativo.
Y ahora sí entramos a la clasificación de la comunicación, porque pueden tenerse diferentes aspectos a partir de la misma, como lo es en el caso del emisor y el receptor. Aquí hablamos de una comunicación, pero las comunicaciones van dirigidas a ciertas personas y a un número específico. Por ejemplo, la intrapersonal es con nosotros mismos, y no es que estemos locos. Nosotros debemos de tener un entendimiento con nuestra idea y lo que estamos aprendiendo. Procuremos no ir en contra de nuestras costumbres cuando son positivas, y en este caso no ser solo complacientes porque una persona me diga es que no me gusta cómo expones. Hay aspectos que puedes mejorar, pero no significa que tienes que seguir, por ejemplo, todos cuando una persona tiene su propio estilo, que es uno de los temas que el licenciado Rodolfo les estará compartiendo más adelante. El interpersonal ya tiene involucrada a una persona más, ¿sí? La típica comunicación que tienes con otras personas. El grupal, que ya se da con un número limitado de personas, como en los salones de clases. Pública puede implicar más personas de los que puede tener un grupo. Puede, no sé, si en un grupo estamos 20, en el público pueden estar 50 personas o más. No sabemos exactamente el número. Y la que realmente es la más abrumadora para muchos podría ser la masiva. Aquí tomamos en cuenta la imagen. Si estamos ante una transmisión, puede ser un número indeterminado de personas o un número chico, pero lo que sabemos es que se está transmitiendo en un medio de alcance masivo. De forma rápida, a ver, o más bien lo selecciono para que también haya más dinamismo. Indiana, me gustaría que me dijeras a partir de este punto del emisor y el receptor, ¿cuál de los siguientes tipos de comunicación estamos teniendo ahorita? Puede ser de la masiva y de grupal. Ok, ¿por qué? Porque la masiva estamos viendo por medio virtual, estamos haciendo prácticas, y la grupal estamos en grupos, no nada más 2 personas, sino que en varias personas por medio de virtual en línea. Ok, mira, la verdad estoy de acuerdo contigo en la grupal. Quizás sí tengo un poquito de ruido, recapitulando ese tema, con el tema masivo, y te voy a explicar por qué. Lo masivo podríamos referirnos, dejando a un lado también lo virtual, el número indeterminado de personas. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, cuando tenemos a un público, a un pabellón grande de personas, estamos ante una audiencia masiva. Ya independientemente de que transmitan los Juegos Olímpicos o no, hay muchas personas. Puede confundirse con pública porque pues también el número de personas, pero cuando ya es algo grande, el Super Bowl, no sé, la Copa del Fútbol, yo la verdad no veo esas cosas. Pero aquí podríamos decir que es una comunicación grupal y que estamos utilizando un canal electrónico, en este caso Zoom. No sé si ahora sí se quedó clara la idea de que masivo quizá vaya hacia un número mucho, mucho más grande de personas. ¿Indiana? Gracias. Bien. Sí, ya me quedó claro, gracias. Claro. Aquí los medios. De hecho, fíjate, aquí es donde viene lo que les comento, porque entonces tomando en cuenta el primero, lo que es grupal, y ahora aquí el medio lo unimos con lo electrónico, que era lo que les comentaba, entonces sería una conversación grupal vía Zoom, es decir, vía electrónica a través de una aplicación que está disponible en la red. Tenemos también los medios cuando son verbales, lo que nosotros decimos, y la no verbal cuando, por ejemplo, estamos ante una transmisión en donde vemos que hay una persona que está traduciendo en lenguaje de señas, porque sigue siendo una ventaja de las que se tiene, que las demás personas que quizá no pueden escuchar, no haré mención de esa discriminación, pueden tener como quiera el acceso para entender el mensaje. Bueno, y por el mensaje podemos ver que este puede ser bajo un contenido público o privado. Público es, por ejemplo, lo que estamos manejando ahorita. Nuestro tema de naturaleza de la comunicación es importante para que ustedes desarrollen los conocimientos, pero no sería lo mismo si, por ejemplo, yo ahorita tuviera solo a, digamos, mis amigos más cercanos, yo utilizara un lenguaje más coloquial
e incluso pusiera ejemplos más personales, yo no querría que esta conversación estuviera siendo grabada por el CUSED, sino que más bien lo mantendría en privado. Y aquí pues hay que considerar que quizá hay temas que no precisamente sean privados, pero si la persona no lo quiere compartir, no la debemos de forzar. Se debe de sentir segura de que está siendo escuchada o no y a quiénes escogió para decirles el mensaje. Antes de avanzar, ¿alguna duda? No me aparecen manos levantadas. Ok, entonces continuamos. Aquí ya sería por el tratamiento, el segundo punto, el mensaje, el modo de decir las cosas, el nombrar las cosas. Porque nosotros también estamos en la calle o tenemos conversaciones, ¿por qué entonces utilizamos estos modismos de, pues, pásale, no hay pex? Realmente no es lo correcto. Pero ya es parte de lo que es un lenguaje popular, lo que la gente suele utilizar cotidianamente. Y pues lo coloquial y lo popular pues no es lo mismo. Coloquial, lo que nosotros utilizamos cotidianamente, y popular, quizá lo que en un momento puede resultar reconocido, lo que las personas enfocan su atención en ese momento, como las redes sociales implican un acercamiento a todo esto, porque ellas son las que exportan el mensaje del contenido que nosotros vamos a estar hablando mañana. Trailers, imágenes, memes, en fin, siempre hay muchas formas de entender esto. Bueno, y el contexto. De acuerdo con el lugar, la situación social y el ambiente psicológico. A ver, Angélica García Rendón. Sí. Sí, quisiera preguntarte, ¿tú piensas, y esto ya es muy a tu consideración, aquí no hay respuestas equivocadas, ¿consideras que este contexto que estamos manejando es formal o informal? Es formal porque nos estamos basando en informaciones que ya están establecidas. Informal sería de que pues tuviéramos una conversación personal de cosas que hacemos, pero que no van relacionadas con un tema. Correcto, muchas gracias. Y bueno, ahora sí entramos a los últimos dos temas, la comunicación oral y escrita. Quizá aquí se vayan a repetir algunos puntos, pero fue importante y necesario que cada uno de ustedes participara, diera sus puntos de vista. Vamos a recapitular algunos de los argumentos que nos comentaban sus compañeros, pero antes de eso voy a pedir dos participaciones más. En este caso a María del Carmen Zavala. ¿Nos puedes decir, en tu conocimiento, cuál crees que es la diferencia entre la comunicación oral y escrita? Más allá de, por ejemplo, escribir o hablarlo. Oral sería comunicarlo, o sea, hablarlo bien y que la persona lo entienda, y escrita sería que el texto se dé a entender bien, dé a la comprensión. Gracias. Disculpen el ruido. No. Al contrario, discúlpenme a mí porque estoy al lado de la ventana y aquí se escucha de todo. Bien, Anaí González. Y enseguida también Yasmani alzaba la mano. Sí, bueno, si gustas, Yasmani, por el tema de la caballerosidad, podemos atender primero a Anaí y después pasamos contigo. Anaí, ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta que formulé? Bueno, en lo que es la comunicación oral sería, disculpe los ruidos también, en cuestión de lo oral sería decir algo, bueno, sí, decir algo, y en la escrita pues algo que sea redactado, bueno, conforme a lo que piense o pues ya esté estipulado. Correcto, muchas gracias. Ahora sí, Yasmani, adelante. La diferencia que yo veo entre, pueden ser las mismas palabras, las que sean de manera oral y de manera escrita, pero en manera oral es posible imprimirle volumen, es posible imprimirle entonación, es posible imprimirle animosidad,
reflejar emociones. Pueden ser exactamente las mismas palabras, pero va a depender de quien lo diga y la forma en cómo lo diga, lo que puede o no entenderse con esas mismas palabras. Y de manera escrita, pues nada más es lo que dice y se acabó. No puedes percibir las emociones, no puedes percibir ciertas cosas que sí se van a percibir de manera oral. Si hablas con mucha energía, eso se va a percibir de manera oral, y en la manera escrita eso no es posible. Muy bien, Yasmani. Bueno, ahorita vamos a checar esos puntos. Hay puntos que tú comentas que sí están establecidos. De los otros quizá no se puedan apreciar a simple vista y quizá más adelante, pero por ejemplo hay autores o de forma pues escrita, uno se puede dar cuenta de ciertos, al menos la intensidad con ciertos signos de puntuación, pero vamos a entrar un poquito. Ruidos externos, hasta parece que te dije invócate, que te quiero aquí en la sesión. Bueno, comunicación oral. Primero hablemos de la comunicación oral. ¿Ven? ¿Cómo les digo? El tema de cambiar las diapositivas. Cuestiones que no controlamos. Bueno, es espontánea. A veces no tenemos que planear lo que vamos a decir. Claro, es muy personal porque también me ha tocado escuchar a personas que dicen es que necesito pensar qué le voy a decir, o antes de hacer una llamada están pensando en de qué forma. Y es correcto porque a veces no queremos tener un impacto negativo. Pero generalmente cuando dices vamos a juntarnos para platicar, no vas con una lista de, ¿sabes qué? Voy a tocar primero este tema, voy a esperar a que me conteste, después tocamos el otro. No, surge de forma natural. Aquí, cuando hablamos de que se rectifica, nosotros podríamos comprender primeramente que las personas, para empezar, pueden o no entender el mensaje. A rectificarlo y decir, ¿sabes? Pues a lo mejor y si tienes razón o no te doy la razón, yo pienso esto. Parte del entendimiento de lo que nosotros ya hemos hablado. ¿Correcto? Los modismos, bueno, pues ya hemos hablado un poquito también de ellos, las clásicas frases que nosotros no queremos utilizar, pero inconscientemente a veces puede salir de nuestra voz. Hay que evitarlos, por cierto. Yo sé que con amigos pueden aplicarlos completamente, pero también parte de lo que les quiere ofrecer este curso es que salgan con un conocimiento y la idea de que pueden mejorar su comunicación. Quizá el día de mañana de aquí salgan personas tan capaces de comunicar que van a dejar a sus maestros bien cortos. Bueno, hay acción corporal. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando Zoom y se ve una cámara, pero la cámara no puede captar todo lo que yo estoy haciendo. ¿Qué tal si, por ejemplo, estoy en un jacuzzi y ni cuenta se han dado? O sea, solo se ve la mitad de mi cuerpo. Igual está acotado porque no puedo estar tampoco moviendo mis manos así. Ya eso es muy antinatural. Yo me muevo de forma diferente, pero la cámara no lo va a apreciar, ¿sí? Pero estando en público, todo va a implicar. Yo quiero decirles, antes de que también avancemos en este aspecto, muchos piensan en una exposición que lo más importante es el contenido. Y sí, de alguna forma importa lo que tenemos que decir. Pero casi el 75% de lo que se aprecia es lo corporal. Si te estás moviendo de un lado al otro, si empiezas a mirar a los lados, si se nota el nerviosismo, quizá pueda reducirse la calidad del mensaje. Aunque no es el contenido, si se fijan, sino la forma en la que lo dicen. A ver, Yasmani. Y a ese respecto, el lenguaje corporal tiene que ir en consonancia con el mensaje. Mencionabas tú antinatural. Si el lenguaje corporal o los ademanes o las gesticulaciones fuesen demasiado exageradas, ya no fuesen naturales, entonces la atención se centraría en la persona y no en el mensaje, lo cual el interlocutor o el receptor del mensaje ya estaría divagando y muy probablemente no va a quedarse con la esencia de lo que queremos transmitirle.
sino que se va a quedar con que estábamos sobreactuando y que estábamos levantando las manos, que estábamos gesticulando de manera histriónica. Eso ya fue una actuación más que una comunicación. Correcto. De hecho, bajo ese punto, hay que checar también los estilos porque, por ejemplo, muchas personas ya después, adentrándose a la oratoria, me dijeron, es que yo siento que el lenguaje lo hacen muy exagerado, a veces los movimientos como que están muy planeados. Depende de cómo se te esté evaluando porque, por ejemplo, en la oratoria hay un estilo al que conocemos como arenga, del que tu servidor y Rodolfo de repente tienen todavía implícitos en su persona. Es algo que como quiera se puede adecuar, pero como quiera, sí se puede, por ejemplo, bajo lo que tú comentas, no es lo mismo, por ejemplo, decir basta, a decir basta, porque el movimiento ya implica otra reacción. Y bajo las mismas cuestiones de naturalidad, no es lo mismo, por ejemplo, si yo les digo, vamos a tocar el siguiente tema, a que se vea un movimiento exagerado de, vamos a tocar el siguiente tema. Realmente la gente se va a perder en el movimiento y se va a dar cuenta que está uno actuando de forma completamente inhumana. Tengo que decir inhumana porque no veo a personas que se muevan así. Adelante, Rodolfo. Si me permites hacer nada más aquí una interrupción, Kevin, Claro. y retomando sobre todo esto que comenta Yasmani, esta parte de la antinaturalidad que comenta Kevin, sí o sí va a estar presente, ¿no? Porque en realidad estos no son movimientos per se que hemos tenido o que ya traemos. Vamos adaptándolo y los vamos aprendiendo. Quizás vimos que alguien hizo, pensemos en la cuestión de los ademanes, un algo que nos gustó y a la siguiente vez que nos toque hablar lo vamos a replicar y lo vamos a replicar. Pensemos en las y los bailarines de ballet. En realidad, lo que ellos realizan, el trabajo que ellos realizan, sus movimientos, llegan a ser muy bonitos, llegan a ser muy bellos, ¿no? Por eso es tan apreciado el ballet. Sin embargo, hay que reconocer que todos los movimientos que ellos hacen son movimientos totalmente antinaturales. Van modificando la manera en la que se desarrolla y se desenvuelven sus propios músculos, su propia compostura, para lograr llegar a ese resultado. En este caso, hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Ustedes también van a modificar ese estilo natural que tienen, pero van a procurar no llegar a ese histrionismo o a esa exageración antinatural que no sea agradable. Vamos a hacer, sí, una cuestión, vamos a retomar elementos artificiales, alejados de lo natural que tenemos, pero al final del día privilegiando que eso que hayamos retomado, eso que hayamos modificado, siga siendo algo agradable para las personas que nos vayan a escuchar. A mi comentario. Muy bien puntualizado, Rodolfo. Gracias. Bien, avanzando, el siguiente punto enmarca la repetición de palabras. La verdad, yo quiero compartirles algo. Es vayan, no es secreto, pero es algo que yo noté que muchas personas no han aplicado y quizá por eso el lenguaje se queda en un punto. Si se fijan, por ejemplo, cuando yo estoy hablando, en algún momento pueden verme hacer una pequeña pausa, ya sea bien para respirar o algo, pero a pesar de que en la comunicación oral enmarque que se repiten palabras, yo, desde que entré a la Facultad de Derecho, busqué cambiar mi lenguaje para no estar utilizando las típicas muletillas que uno tiene. Para los que no sepan qué es una muletilla, es la repetición de lo que nosotros estamos haciendo, en este caso la oratoria. En la comunicación, si nosotros al ponernos nervioso empezamos a decir siempre, se trataba del tema y sí, es que, y repites palabras. En el caso de las muletillas corporales, cuando repites el mismo movimiento, es decir, que la persona no salga de hacerle así, o de acá, o rascarse la cabeza cuando se pone nervioso. Yo les recomiendo que poco a poco vayan ampliando su vocabulario. Muchos dicen que leyendo y claramente es la mejor fuente, pero algo que también me ha funcionado a mí es el buscar al momento en el que te estás comunicando, utilizar palabras distintas a las que ya mencionaste.
para que no solo nos quedemos con que es que comunicar es, pues sí, comunicar, y las personas pueden comunicarse a través de, si se fijan, ya repetí 3 veces esa palabra. Nosotros podremos modificarlo. La comunicación es la manera en la cual las personas transmiten un mensaje y puede llevarse a cabo de las siguientes maneras. Si se fijan, ya fue alterándose y claramente es algo que se tiene que practicar, pero en la medida de lo posible yo les recomendaría esto para que puedan tener una mejor habilidad comunicativa. Bien, el siguiente punto es que casi siempre es informal. De esto pues no hay, quiero pensar, no hay duda, porque pues sabemos que la forma en la que nos comunicamos comúnmente es con las personas que tenemos cerca, a las que apreciamos, y suele ser bajo un lenguaje pues común. Lo dinámico puede depender. Dinámico, como ahorita lo estamos viendo, a pesar de que nos estamos comunicando, quizá no siempre va a haber la misma dinámica que en un grupo presencial, dado la desventaja de este medio virtual. Pero bueno, siempre hay formas de lograr incentivar a los demás. Cuando estén ante su público, yo les recomiendo que entonces vayan visualizando a las personas. Aquí, por ejemplo, en las cámaras es claro ver quiénes te están viendo, quiénes están pensando quizá en lo que estás mencionando, pero de repente preguntarles y sacarles de onda. ¿Sabes qué estaba diciendo? Sí. Ah, ok. Simple y sencillamente cambia la perspectiva en la que la persona puede verlo. Entonces hay que tomar en cuenta también el dinamismo, incentivarlos a que participen, a que estén al tanto de esto, las explicaciones que nosotros demos para que nosotros podamos llegar a dar el entendimiento del mensaje. Podemos poner ejemplos, podemos poner imágenes. La idea es que todo esto siempre sea algo que pueda ser digerible para las personas. Esto pues implicaría ya relación a los siguientes 2 puntos y por la misma premura del tiempo pasaríamos con la comunicación escrita. Bueno, aquí, si se fijan, es lo contrario a lo que ya estuvimos viendo. ¿Por qué? Aquí primero establece que tiene que ser reflexiva o razonada. Cuando lo tenemos ante un libro, ya sea de conocimientos, de un autor que está plasmando una novela, intenta dejar su mensaje, intenta dejar sus sentimientos razonadamente, no como lo explicaría con sus amigos. Aquí no se rectifica, que era parte de lo que les mencioné en algún momento de la ponencia, porque el autor no va a poder darle la explicación en ese momento a la persona que está leyendo el libro. Tiene que ser lo más exacto posible para que no queden dudas. En el caso de las novelas entendemos que, por ejemplo, el trama más adelante se explica qué, pero cuando no se da una explicación, esta podría ser una desventaja para la comunicación escrita, que no siempre puede abordar todo. No hubiera sido lo mismo que yo les pasara estas diapositivas y decirles, aquí está su plenaria, porque no les estaría explicando nada. Posiblemente habrían dudas. Acá no hay movimientos, utilizamos signos. Y era parte de lo que le comentaba ahorita Yasmani, que claramente pues él logró identificar muy bien. Quizá sí entonces estaría de acuerdo con él por el aspecto de que igual los signos de, por ejemplo, admiración, solo indican que la persona está exclamando más allá de lo que normalmente dice con un nivel de intensidad o del propiamente tono, como lo conocemos también, pero no sabemos si lo está exclamando de forma furiosa, alegre, en qué sentido le está mencionando. Aquí, pues evitamos las repeticiones y redundancias. Va encaminado a lo que entonces les comentaba hace rato. Cuando empiezas a hablar, procura que tus palabras no se repitan mucho para que se dé a entender que realmente el lenguaje que manejas es más amplio. Y en este caso, pues también es un beneficio por comprender qué tipo de palabras podemos utilizar, las que estamos utilizando y las que podemos utilizar, porque es una gama muy amplia. Aquí, bueno, se puede seleccionar el lenguaje y la forma. ¿Por qué? Porque hay libros que están escritos en cursiva, hay algunos que son bajo ciertos tipos de modelos o tópicos. Puede ser estético dinámico, si incluye imágenes o no. Preciso, aquí. Preciso, la precisión y que sea conciso va acorde a lo que les mencionaba, porque si no establecemos correctamente las ideas,
Entonces, simple y sencillamente, la persona se va a quedar en blanco. Aquí debemos de cuidar la estructura porque en el lenguaje, oral, la comunicación oral, la persona puede primero decirte, contarte, por ejemplo, un chisme y ya hasta el final decirte, ah, sí, por cierto, buenos días, se me pasó saludarte. Acá no, en la estructura nosotros le procuramos dar un orden correcto y adecuado a la información y finalmente se evitan en textos formales. Aquí claramente también tendríamos que señalar, por ejemplo, las cuestiones de puntuación y por qué no mencionarlo, que no todos los textos van a ir dirigidos a todas las personas. Regresando a lo que también comentamos, no sería lo mismo un texto de un libro de historia para los jóvenes universitarios que para los que están viendo clases en la secundaria. Quizá ellos incluso puedan tener un poco más, dependiendo el plantel, dependiendo la edición, pero claramente habrá una distinción. Y bueno, creo que llegamos a la final de nuestra suya plenaria. Yo quisiera preguntarles si hasta este punto hay alguna duda, alguna sugerencia, recomendación de tanto las diapositivas, su tallerista que no se cayó gran parte de la exposición. Son más que bienvenidos. Adelante, Claudia. Sí, Kevin, mi comentario es el siguiente, pues más que nada, pues felicitarte porque estás haciendo dinámica la clase y estás partiendo para que nosotros participemos. Se me hace muy interesante y las explicaciones que das con los ejemplos, como ya lo dije, pues es muy constructivo personalmente porque pues puedo entender un poquito más el tema. Gracias. Gracias a ti. Bien. Perfecto, pues estamos en tiempo. Agradecerte de nueva cuenta. Todos un aplauso virtual para nuestro ponente el día de hoy. Y nos vamos a 10 minutitos de descanso para irnos a talleres. Nada más antes de irnos, por favor, acepten la invitación a los grupos que les vamos a mandar en estos momentos. Primero ingresan al grupo pequeño. Durante estos 10 minutos de descanso pueden permanecer con cámara apagada y regresamos para tener nuestro taller. ¿Ok? Mucho éxito a todos. Hola, Indiana, ¿no te apareció la invitación en la pantalla de tu dispositivo?